¿Qué pasa, alquimistas? Bienvenidos un día más a Sargent Universe, vuestro canal de cultura geek, porque ya es muy variado, de animes, de videojuegos y demás. Antes de comenzar con este vídeo, vengo a deciros que quiero daros las gracias por haber llegado finalmente a los 500 alquimistas. Gracias a ello ahora puedo subir imágenes a la comunidad de YouTube, algo que yo estoy sorprendido de que ya sea posible. Pero bueno, os lo agradezco muchísimo. He subido una otra imagen ahí de One Punch Man y tal. Y bueno, hoy vengo aquí, alquimistas, con posiblemente uno de los debates más épicos en la comunidad de One Punch Man. Realmente... mm, perdón, estoy algo nervioso. Va a ser un vídeo completito y largo. En el día de hoy vengo a traeros lo que vendría siendo posiblemente el contenido multimedia, bueno, el vídeo en el cual voy a dar la mejor explicación sobre quién ganaría en este enfrentamiento ya tan aclamado en la comunidad de One Punch Man. Un enfrentamiento que lleva ocurriendo básicamente desde el inicio de la serie, en donde la gran mayoría de personas tienden a irse para un lado. Pero yo hoy vengo a demostrar con la mayor cantidad de pruebas posible, con lo que vendrían siendo las aproximaciones más acertadas, con lo que vendrían siendo los cálculos más específicos y además de esto, con todo esto sacado directamente de fuentes confiables, de las mejores traducciones, directamente del contenido del manga, desmintiendo también algunos rumores que han circulado por allí y también de fuentes poco fiables que yo voy a comentar aquí y ahora. El versus Tatsumaki, Tornado of Terror, contra Lord Boros, el dominador del universo. Y sinceramente he tenido debates con personas que contra mí con esta idea. Y hoy voy a demostrar el por qué Tatsumaki es más poderosa que Lord Boros. Y te lo demuestro en este vídeo. He tenido debates con personas, las cuales incluso me han ayudado a reforzar aún más mi punto. Y hoy he cogido toda la información posible de varios sitios, tanto de habla hispana como de inglesa, para hacer este vídeo. Por lo que este contenido que voy a hacer ahora mismo lo quiero utilizar principalmente no para mi canal, sino para la fanbase de One Punch Man. Con esto quiero decir a que si alguna persona, siempre que me dé a mí créditos, quiere emplear esta información en algún hilo de Twitter, puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Obviamente esta información no es mía, yo he compilado todo esto y aquí voy a dar las pruebas y las aproximaciones que sí son mías. Pero como yo he sido el creador de esta aglomeración de contenidos, agradecería de que si sacáis la idea de por qué Tatsumaki le gana a Lord Boros, que me pusierais a mí el crédito de haberos dado esa idea, ¿vale? Dicho esto, quiero decir también, si algún día One o Yusuke Murata se finalmente da una respuesta clara a este debate, quiero decir de que yo aquí no voy a argumentar nada. Simplemente diría que si la respuesta que dan ellos es completamente distinta a la vista aquí, sí puedo comentar de que podrían estar pecando de retrocontinuidad, puesto que aquí todas las cosas que yo voy a sacar son aproximaciones súper específicas, con el mejor aporte del manga. Nada me lo voy a inventar, nada. Voy a hacer aproximaciones, pero no voy a inventar nada. Puede hacer aproximaciones del poder de los individuos, pero lo que vendría siendo inventarme poderes o darles una exageración al nivel de poder que pueden llegar a tener, no lo voy a hacer. Dicho esto, en este versus vamos a tener en cuenta que aquí tengo por cierto el panfleto de guión más grande en toda la historia de mi canal, 3 páginas con doble cara. Dicho esto, voy a tener en cuenta en este versus los siguientes puntos: la fuerza, la resistencia, la velocidad, el poder destructivo, la estamina, las habilidades especiales, inteligencia y experiencia de combate. Cabe destacar, he puesto la velocidad de reacción y velocidad en el mismo punto, porque tienden a ser similares, principalmente porque Lord Boros no ha demostrado hazañas importantes en velocidad de reacción, y Tatsumaki, sus hazañas de velocidad se pueden comparar a su propia reacción. En segundo, la resistencia de un
enemigo de un personaje tiende a ser equiparable a la propia fuerza que éste es capaz de controlar. Por no decir de que resistencia tiende a ser superior. Y esto suele pasar en One Punch Man. Por ejemplo, Silver Fang le devolvió su propio puño a Führer Ugly. Y este puño era fuerte, pero Führer Ugly lo pudo resistir. Lo cual quiere decir que un personaje es capaz de resistir la misma fuerza que él puede emplear, a no ser que se ponga una excepción a la regla y se aclare. Como por ejemplo, Genos, en el arco del meteorito, tuvo que emplear parte de su energía vital para poder aumentar su poder de ataque. Esto hizo que su nivel de resistencia bajara y su poder aumentara. Pero claro, son especificaciones en estas cosas. Dicho esto, lo primero que voy a hacer antes de comenzar con lo que viene siendo el versus es un repaso a las habilidades de ambos y sus hazañas. Para ello me he tomado la molestia de coger todo esto de capturas del manga de la traducción de Ouroboros, la más fiable dentro de la fanbase de One Punch Man, puesto que estos capítulos aún no están en español de España. Y aquí tenemos también algunas imágenes del manga que yo mismo tengo y compré y le he hecho una foto. Así que ya sin más, comencemos. Vale. Hice algunas capturas de las partes que yo considere más importantes dentro del arco de gestión de monstruos, que es el arco que yo principalmente voy a emplear para Tatsumaki. Bien, empezamos con esto. Al inicio de su pelea contra Psychos, cuando este era Gyoro, este empleó un nivel de gravedad de 300. Lamentablemente no tengo la capacidad de poder decir cuánto es esto, porque realmente he estado buscando y realmente lo he intentado buscar, pero no soy un matemático, así que no sé cuánto es su nivel de gravedad de 300. De igual manera, esta hazaña no es importante por el propio hecho de que Tatsumaki muestra dificultad nula con esto. ¿Podemos decir que es una hazaña grande? Sí, pero realmente no nos hace falta para calcular el poder de Tatsumaki. Pero sí es algo que quería anotar, y es que ella tiene esta capacidad. Tiene la capacidad de aguantar una gravedad por 300 como si fuera un masaje, o sea, dificultad nula. Si realmente hubiera aquí una dificultad para ella, habría sido un problema para mí, porque aquí habría un cálculo que yo no pude estimar. Pero como para Tatsumaki esto no es nada, simplemente lo ignoraré. Pero lo pondré como un dato interesante que podemos decir, pero también podemos obviar aquí dentro. También voy a aclarar una cosa, y es que para los que seáis fan de One Punch Man ya sabréis que las ciudades en One Punch Man son como países pequeños, puesto que en One Punch Man no existen países, sino ciudades gigantescas. ¿Ok? Digo esto porque cuando diga que son capaces de destruir una ciudad en One Punch Man, me refiero a un nivel que podría ser un nivel nacional o National Buster, ¿ok? A menos que yo aclare que equivaldría a una ciudad en nuestro mundo, siempre que yo diga ciudad aquí, voy a referirme a una ciudad del tamaño de One Punch Man. O si no, diré país, ¿ok? Yo mismo me aclararé durante este versus. Más tarde, el versus de Yoro no tiene ningún tipo de poder ni nada, porque aquí podemos ver cómo realmente Tatsumaki supera por mucho a Gyoro. Aquí tenemos algunas afirmaciones de él mismo, diciendo que sus habilidades escapan y van tan lejos de mi imaginación. O sea, que escapan de ella. Escapan de la imaginación de Gyoro. Aquí tenemos otro dato importante, ¿ok? Aquí Gyoro intentaba llamar a Orochi, pero no venía, ¿ok? Aquí vemos algunas frases interesantes de Tatsumaki, como por ejemplo, afirma que otros héroes de clase S son fuertes. Pero bueno, esto sabéis que Tatsumaki se coge por los pelos. Ella realmente no considera fuerte a los otros héroes de clase S, o al menos no los considera dignos de su respeto. Solamente considera a estos héroes dignos de respeto a King y Blast. Pero bueno, continuamos. Esta es una cosa importantísima que quiero que luego tengamos en cuenta. Mientras leía el manga para hacer las capturas, Flashy Flash tuvo un enfrentamiento pequeño con Saitama pensando que era un monstruo. Así que intentó cortarle, ¿vale? Al principio no logró nada, pero luego Flashy Flash se puso más serio e intentó cortar a Saitama. Y Saitama, para parar un ataque de Flashy Flash, quien es técnicamente es FTL, o sea, Faster Than Light, tuvo que pararlo de una forma más seria, algo más concentrado. Eso es importante. Eso es importante. Pero bueno, continuamos. Aquí realmente hice algunas capturas simplemente para mí mismo, en las cuales, pues bueno, básicamente habla sobre
Gyoro afirmando el poder de Tatsumaki. Nada realmente importante. Aquí tenemos algo interesante. Saikos, quien no es Gyoro, sino que Gyoro es una marioneta de ella, estaba en su propia base dentro de la sección de monstruos. Y para ella pues estaba refugiada completamente. Pero Tatsumaki aquí demuestra una de sus habilidades más interesantes. La capacidad de poder detectar energía, o al menos a otros psíquicos. Muy a pesar de que Gyoro aquí afirma cómo puso varios puntos de contacto para impedir esto. Y, por cierto, ¿a cuánta distancia estaba Saikos? Estaba a 500 metros bajo tierra. Ella quedándose completamente anodada de esto. Sentía como incluso Tatsumaki la vigilaba. Y Tatsumaki consiguió coger a un objeto que está a 500 metros con facilidad. Pero bueno, esto no tiene ningún tipo de fuerza para lo que son sus habilidades que veremos más adelante. Simplemente es interesante anotar cómo ella es capaz de detectar energía a tanta distancia. Aquí la vemos cómo empieza a controlarla. También vemos como el nivel de desastre de Saikos en esta forma es de nivel dragón. Tatsumaki coge a Saikos de una forma... Bueno, vale, diremos agarrar, porque mucha gente será latina aquí y se sentirá incómodo diciendo eso. Agarra a Saikos con sus poderes psíquicos fácilmente y la arrastra hacia ella. Cabe destacar, nivel de esfuerzo de esta hazaña es nivel de esfuerzo nulo. Por mucho que el Tatsumaki tenga aquí las venas marcadas. Realmente esta hazaña es de esfuerzo nulo porque luego más tarde vemos cómo consigue seguir obliterando, bueno, sigue dominando a Saikos de una forma brutal aquí. Esta hazaña de esfuerzo nulo simplemente está hecho para dar más dramatismo. Pero realmente a ella no le costó nada. ¿Por qué? Pues porque ha hecho hazañas de mayor poder que no le han costado absolutamente nada. Bueno, aquí vemos como Tatsumaki realmente está completamente dominando a Saikos. Y realmente esto habría seguido así de no ser porque la batalla de Tatsumaki contra Saikos está llena de inconvenientes para Tatsumaki, los cuales hablaremos más adelante. Tatsumaki es atacada por los restos de Orochi, los cuales le obligan a ella a empezar a defenderse y dejar a Saikos libre. Aquí tenemos una de las aclaraciones más importantes dentro del versus de Saikos contra Tatsumaki. No sé cuán profundo es esto, aunque quiero poner patas arriba todo este escondite. Si no sé la ubicación del niño, terminaré involucrándolo. ¿Puede alguien rescatar al niño de una vez? ¡Qué incompetencia! Eso es importante. ¿Por qué? Pues porque Tatsumaki aclara que literalmente podría barrer completamente la base de la asociación de monstruos. Y realmente esto hace que esto es algo que hace más adelante en lo que vendría siendo este arco. Pero bueno. Obviamente Tatsumaki no puede hacer esto porque está el niño ahí. O sea, ella está con sus poderes muy contenidos ahora mismo, utilizando el mínimo para defenderse y también el mínimo para agarrar a Saikos y dominarla. Más adelante, Saikos se fusiona con Orochi, ¿ok? Y esto lo que hace es que pueda... qué raro, espérate. Ok. Bueno, no le hice captura a eso exactamente, pero bueno. Ok, más adelante Saikos se unifica con Orochi y esta adquiere un poder bastante superior. Vuelve a realizar la técnica de la gravedad, pero en esta ocasión Tatsumaki pone su barrera psíquica. Lamentablemente no le hice captura a esta escena, lo cual es una pena, pero bueno, igualmente creo que esto no es un problema grave. En la anterior página a esta es cuando Tatsumaki pone su barrera psíquica, pero antes de eso Saikos sorprende a Tatsumaki con unas lanzas, las cuales penetran levemente su barrera psíquica y estas cambian el interior con el exterior. Y eso es lo que ocurre, pues que la gravedad está dentro de la barrera, o sea, Tatsumaki está atrapada dentro de su propia barrera. Cambié el interior de tu barrera con el exterior. ¿Qué? ¿Se corrompió? No puedo inhabilitarla. ¿Qué? Vamos, inhabilitar la barrera de una vez. O si no, tu ridículo esfuerzo junto con el poder que estoy inyectando seguirá aumentando la presión interna. Aunque lo hagas inhabilitarla, solo serás aplastada en un instante. ¿Qué? Eso es lo que viene después. No te preocupes, tu carne y sangre no se desperdiciarán. ¿Qué? Vale. ¿Veis? Aquí podemos ver las lanzas como realmente penetraron dentro. Esto fue debido a que fue un ataque sorpresa.
no se esperaba eso, sinceramente. Y tampoco se esperaba Tatsumaki semejante nivel. Fue una sorpresa para ella que eso ocurriera. Pero bueno, aunque parezca que ahora Tatsumaki está muy debilitada, es cierto que fue un ataque bastante importante para ella. Fue algo que realmente le afectó. Tuvo que resistir sin ningún tipo de barrera psíquica este ataque, que posiblemente sea mínimamente el doble, o yo diría que hasta el triple a lo visto anteriormente. ¿Os acordáis de lo que hizo Gyoro Gyoro? Una presión de 300 de gravedad. Pues posiblemente esto sea el triple o el doble o algo por el estilo. Y Tatsumaki no tiene ningún tipo de barrera puesta. Pero esto resulta ser un bait, porque sí es cierto que ese ataque le ha hecho daño a Tatsumaki, pero ella lo que pasaba es que realmente no podía emplear todo su poder en ese momento. O sea, yo creo... O sea, aquí, un momento. Un gran número de células monstruo murió en un instante. ¿Qué pasó? Bueno, aquí lo que pasó es que se necesitaba de un golpe. Fue una acción resbaladiza justo ahora. Hola, aquí King. El niño está bajo mi protección. Nos dirigimos a superficie. Como esperaba de King. Ahora ya no necesito contenerme. Vale. Aquí podemos coger dos interpretaciones. La primera es que realmente Tatsumaki, yo pienso que con todo lo visto, Psychos, aún haciendo eso, no podría haberle hecho nada. Pero sí que es cierto que Tatsumaki habría tenido que liberar mucho poder psíquico para librarse de esa idea, de ese ataque, lo que habría provocado la destrucción de gran parte de la acción de monstruos. Y eso pondría en peligro al niño. Es por eso que Tatsumaki no pudo hacerlo. De no ser así, Tatsumaki no se vería tan confiada aquí y ahora, en este momento. Que podemos ver que sí, le ha causado un daño porque está hasta sangrando, porque ha sido una presión importante para ella. Pero realmente no considero que haya sido un daño fuerte. Así que podemos decir que la resistencia de Tatsumaki en este estado no podemos sacar unas conclusiones directamente ahora. Pero bueno, podemos decir que sin ningún tipo de barrera, Tatsumaki tiene una resistencia de... No tengo explicación para eso exactamente. No se aclara, pero podemos decir que ella no le ha hecho casi nada a ese ataque y que sigue perfectamente, con un daño relativamente... un daño relativo, pero sigue perfectamente. Muy bien. Tatsumaki, finalmente, aquí podemos ver las palabras de Psychos. Así que en otras palabras estabas conteniendo, sí. Y Tatsumaki de una forma muy sencilla abre una grieta en toda la ciudad Z. Y eso es algo que se puede ver incluso en lo que vendría siendo la asociación de héroes, que podemos ver como que tiene un mapa de las ciudades. Y aquí podemos ver los bordes de Ciudad Z. Y vemos como Tatsumaki ha quebrado toda la ciudad. O sea, esto es una hazaña a nivel nacional. Y lo ha hecho sin esfuerzo, únicamente levantando un pedrolo gigante. Aquí podemos ver lo grande que es la asociación de monstruos. Tan grande que se puede ver casi desde el espacio, porque aquí se ve la circunferencia de la propia Tierra. Increíble, este debe ser el legendario estado de King. Bueno, esto ya no tiene tanto que ver. Vale, Psychos consigue liberarse y podemos ver cómo es su forma real. Bueno, su forma gigante. Por fin ya llegó la hora de terminar con esto. Y aquí vemos la luna. Importante la luna, que ya veremos más adelante. A partir de partir toda el área y levantar la base entera. ¿Querías mostrarme tu poder porque yo soy más hábil? Impresionante, impresionante. Bueno, eso de que es más hábil es debatible, pero bueno. Aquí vemos como Psycho está básicamente mofándose únicamente. Y bueno, aquí tenemos otra de las hazañas más importantes para este versus. Psychos, empleando parte del nuevo poder que ahora tiene, supuestamente por haber absorbido monstruos, hace lo siguiente. Sabía que esto pasaría. No lo entiendes, ¿verdad? En términos de poder, ya te supero por mucho. Un ataque de dificultad relativamente baja para ella, porque lo hizo como si nada, lo veremos más adelante, que sorprendió a Tatsumaki, o más bien sorprendió su poder. ¡Pum! Este rayo de energía, el cual corta una circunferencia que puede verse desde el espacio, y corta un continente, o al menos lo que vendría siendo el tamaño de uno o varios continentes. ¿Ok? Eso es una hazaña de un nivel de un nivel desde continental hasta continental alto. Me arriesgo que es casi multicontinental, pero bueno, podemos verlo desde el espacio prácticamente. Una hazaña de niveles descontrolados. Tatsumaki, podemos decir, aquí mucha gente piensa que lo esquivó por la pose.
Yo más bien me inclino a que está mirando hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque realmente Tatsumaki le pilló esto súper... se sorprendió. Y el ataque le dio de lleno. Pero podemos ver cómo ella está perfectamente con esto. Lo cual nos lleva a decir que Tatsumaki tiene una resistencia que literalmente hace que un ataque de nivel continental o continental alto, rozando el multicontinental, no le haga ni un rasguño. Pero ni uno. Literalmente. Espléndido. Es maravilloso. Así que ese es mi nuevo poder. Y como podemos ver, Psychos está como si nada. Como si nada. Solo hay que ver sus reacciones para decir eso. Psychos no ha sido para ella ningún ataque que le haya dejado consumida ni nada por el estilo. Estamos hablando de que Psychos ha realizado un ataque de nivel continental alto como si nada. Muy bien. Aquí Tatsumaki realiza una suposición. ¿Qué fue eso? Es imposible que haya obtenido tanto poder solo siendo monstruos. Y se ve la luna. La luna, en One Punch Man desde hace ya un tiempo, representa a Dios. Representa la aparición de este o presencia de este en la historia. ¿Vale? Es por eso que se ve detrás de ellos, porque está observando. Y ese es el motivo por el cual Psychos tiene tanto poder. Que de hecho no lo digo yo, sino que la propia Psychos lo afirma más tarde. No hemos tuvo tanto poder. Esta cantidad de energía es imposible medirla. ¿Contra qué está peleando Tatsumaki? Genos afirma que no se puede medir esa cantidad de energía. Aquí vemos lo que ya he comentado yo antes. Este es el encuentro de Psychos con Dios. Y se nos afirma de que ella, cuando se unificó con Orochi, pasó eso. Tatsumaki empieza a hablar con ella. Este poder me deja absorber a todo ser viviente a través de mis raíces de carne. Y después de fusionarnos, el espíritu se convierte en una entidad masiva. Soy una forma de vida definitiva, perfecta. Me pregunto si podré convertirme en la mismísima Tierra. Ja, ¿qué? ¿Convertirte en el planeta Tierra? No puedes entenderlo, ¿verdad? Esta mofa de Tatsumaki podemos tomarla como simplemente que se mofó de la propia idea de Psychos, no del poder que ésta adquiriría al absorber la Tierra. Pero bueno, podemos dejarlo con pinzas. Tener tanto poder absorber todo ser viviente y acabar solo en el universo suena bastante estúpido para mí. Tatsumaki sigue mofando de ella. Realmente no siente miedo por Psychos. Y es por eso que ustedes serán derrotados. Acéptenlo como castigo. Esto es ridículo. Tú de todas las personas deberías saber que la gente se reúne alrededor de Spurs son aquellos que quieren utilizarlos. Ya no estás preparada mentalmente, por muy raro que me suene. Estás siendo persuadida para ser su peón. Hablando aquí de la entidad con la que habla los Psychos. Cuando llegue el momento no esperes que nadie venga a salvarte. Por cierto, ¿acaso eres idiota pidiéndole ayuda a tu mascota como estás en peligro? Maldita perra. Me llamaste idiota aún después de ver de primera mano mi poder, aún así no vas a reconocerme. Vale. Porque podemos ver que simplemente Tatsumaki, de hecho aquí la vemos prácticamente curada de casi todo tipo de herida de sangre. Al menos en su frente. Lo cual nos da a entender de que realmente no fue para ella nada. Luego vemos más rayos de Psychos, los cuales podemos medir que mínimamente tienen que tener el mismo poder del anteriormente lanzado. Porque son lanzados con la misma intensidad, o al menos el que lanza la propia Psychos. Los demás podemos decir que son de un nivel inferior, pero no por mucho. Podríamos categorizarlos al ser literalmente partes de Orochi, que son nivel Nacional Buster, sin problemas. En cuanto a la velocidad de este rayo, podemos decir de que Tatsumaki está esquivando rayos que van con la misma velocidad que el que lanzó aquí Psychos. Un rayo que en cuestión de segundos barrió toda la superficie de esta área y la convirtió en un continente flotante. O sea, incluso contando la fricción con la que he tenido que hacer esto, la velocidad es simplemente inhumana. Es inconcebible. Podríamos catalogarlo como hipersónico, puesto que no es velocidad luz, al no haberlo hecho en un segundo, pero sí es masivamente hipersónico. Pues Tatsumaki está esquivando esos rayos como si nada. Rayos de velocidades hipersónicas, mínimamente. Los sigue esquivando y podemos ver cómo ella está completamente relajada de esto. De hecho, lo está a tal nivel que Tatsumaki no se preocupa porque eso le impacte a ella. Debe mantener la línea de fuego lejos del piso. Principalmente el motivo está en que ella no quiere que toque el suelo, por lo que pueden hacer estos rayos, que pueden desintegrar continentes. O sea, esto es un nivel de poder absurdamente poderoso.
Más adelante vemos como Tatsumaki, mientras sigue esquivando los rayos, empieza a generar rocas de tamaños increíblemente gigantescos. Aquí tenemos poblados y podemos ver que estas rocas son literalmente colosales. Podríamos definir que miden de 1 a varios kilómetros. Y Tatsumaki las lanza como si nada, literalmente no pasa nada en ella. Psychos consigue destruirlas fácilmente con sus rayos. Una muy grande impacta con ella pero no le hace absolutamente nada. Como podemos ver, esto nos pone aún más la situación de que Psychos tiene una resistencia equivalente a su propio poder. Finalmente Psycho se libera de la muchedumbre de rocas utilizando ya las lanzas que empleó con Tatsumaki. Tatsumaki aquí la podemos ver algo más seria, pero ¿realmente lo está? No. Aquí os demuestro que no lo está porque más adelante en el manga veremos que realmente ella aún está muy contenida en su poder. Tatsumaki en esta tormenta es capaz de esquivar rayos y encima aún así seguir controlando un montón de piedras. No solo eso, sino que además de esto, Psychos piensa haber encontrado a Tatsumaki, pero realmente no. Lo que encontró fue un señuelo. No le hice captura exactamente, pero esto de aquí es un señuelo de tierra, mientras que Tatsumaki se encontraba en el interior de Psychos. Tu interior es sorprendentemente vacío. ¿Qué mierda? Nos vemos luego, muñequita de papel. Maché. Y Tatsumaki la hace puré, o al menos hace puré lo que vendría siendo la parte de Psychos, no sus raíces, dejándola completamente inmóvil por un tiempo, al menos. Tatsumaki logró esto gracias a lo siguiente. El cuerpo fusionado de Psychos y Orochi estaba cubierto por una barrera bastante resistente durante toda la batalla. Sin embargo, había un sitio donde no pudieron traspasar y cerrar por completo la barrera. Tatsumaki Dragon Ball. Tatsumaki se disfrazó de energía para que las raíces de carne la absorbieran, y solo en ella, infiltrándose así el cuerpo de Psychos. Eso es lo que ocurrió básicamente. Ahora por fin podré seguir evacuando a la gente. Tatsumaki ahora empleó este tiempo prudencial en el que Psycho estaba tan debilitada para evacuar al resto de gente. Tatsumaki había reducido su poder a una pequeña fracción para no ser detectada por Psychos, pero la razón por la que no había podido evacuar a los sobres hasta ahora era porque temía que Psychos la encerrara en una barrera junto con las raíces de carne. Claro, precisamente, si reduce su poder a esa fracción, no podría haber escapado más tarde. Los poderes psíquicos son muy estratégicos, por así decirlos. Pero yo pienso que sí podría haber escapado, pero como siempre con explosiones y no queremos que eso pase. Una vez que todos estén fuera, destruiré toda esta base en pedazos. Tatsumaki, debido a eso, estuvo pensando en otras cosas. Ella no estaba actualmente realmente hablando con Psychos. Estrujó una amenaza de nivel dragón que barrió continentes como si nada y estando encima distraída. Tiempo que empleó Psychos para darle en sus brazos, en sus manos, provocando un shock, un shock que, bueno, supongo que es eléctrico, pero bueno, un ataque que inhabilitó a Tatsumaki en ese momento exactamente. Aquí podemos ver que Psychos tiene habilidades de regeneración, puesto que se pudo regenerar rápidamente de este ataque. Aunque no tan buenas como Boros, tiene una regeneración interesante. Tu ratoncita astuta, pero eso no fue suficiente y pensar que bajarías tu guardia después de ver un poco de sangre derramada. Mandaré a tu hermana contigo poco después. Mientras tanto, prueba mis llamas llenas de ira. Aquí podíamos pensar que Tatsumaki iba a morir, pero realmente no. En el momento en que iba a lanzar este ataque, Tatsumaki tenía una cara muy similar a esta que vemos aquí. No se le veía realmente asustada. Así que podemos decir que este ataque le habría causado problemas, pero no le habría matado ni por muy lejos. Y de nuevo, estamos hablando de Tatsumaki que no tenía casi ningún tipo de barrera psíquica, por lo que ella misma, sin su barrera, tiene una resistencia prácticamente multicontinental, pues este ataque de Psychos era por mucho superior al ataque de prueba que lanzó antes. Genos aparece y consigue con sus ataques de máximo poder en su nueva actualización poder desviar los ataques de Psychos. Esto es importante. Aquí vemos Thunder Drill Cannon, un ataque de Genos. Esos ataques tienen un poder interesante, pero Psychos, como si nada, realmente no son un poder que realmente a ella le venga muy largo de llevar. Porque podríamos decir
que Genos, que ahora vamos a ver el poder de estos rayos de Genos, porque lo va a comentar él mismo, logró empujarme hacia atrás. Genos sigue lanzando más ataques y más ataques. Y aquí vemos una cosa interesante. Aquí vemos una pequeña discusión entre ambos. Yo me encargaré de los rayos de energía, así apúrate y encárgate de terminar con ese monstruo tornado. Genos se va a encargar de, por así decirlo, hacer que Saikorochi pues le tenga él en cuenta al menos, no para cargárselo. Tanto poder, toma todo de mí, solo desviarlo. Solo desviarlo. Solo han pasado 5 minutos desde que llegué y ya estoy siendo obligado a usar mi último recurso, capaz de destruir un meteorito en solo un tiro. En un solo tiro. Eso es interesante. ¿Qué meteorito está hablando Genos? Podríamos decir que habla de un meteorito básico, pero en One Punch Man tenemos un ejemplo de un meteorito. Hay un propio arco que es este, en el cual ya lo he mencionado previamente. Genos se enfrentó a un meteorito gigante, el cual no pudo acabar con él. Pero ha pasado un tiempo desde entonces, más o menos 2 meses, y Genos ha adquirido una cantidad de actualizaciones muy importantes por parte de su profesor, el profesor Kuseno. Es más que posible que Genos, siendo ese su último recurso, tenga el poder ahora de destruir ese meteorito. ¿Y qué a nivel de amenaza era el meteorito de One Punch Man? Exacto, era un nivel de amenaza dragón. Al mínimamente un dragón bajo, siendo capaz de destruir toda Ciudad Z y sus periferias, como se comentó en el manga. Pero Genos está diciendo que ahora es capaz de destruir un meteorito de un solo tiro. ¿Podríamos decir que habla de ese meteorito? En tal caso, podríamos decir que Genos ahora mismo está usando un poder capaz de destruir toda una ciudad de One Punch Man, o sea, todo un país y sus periferias. Y además, lo dice como si fuera algo fácil, de un solo tiro. O sea, sé que podría realmente tener esa hazaña. Y este ataque capaz de destruir países, solamente es capaz de desviar los rayos de Saikorochi, la cual ni siquiera está haciendo esfuerzo por realmente acabar con los rayos de Genos, lo cual nos da a entender de que mínimamente es 2 veces más poderoso. Por lo tanto, esos ataques de Saikorochi se vuelve a reafirmar de que sus ataques más básicos son continentales o multicontinentales. Esto no es ningún tipo de aproximación loca. Realmente solo puede desviarlos, no puede ni pararlos, ni siquiera hacer un choque de energías decente, solo desviarlos. Y esto se ve aún más claro aquí, donde realmente Genos se ve dominado por completo, aún empleando su máximo recurso, solo consigue desviarlos, por lo que nos confirma que una Saikorochi sin mucho poder, o sea, aquí está más seria, pero podemos ver que ese ataque realmente no fue para ella, no fue para tanto. Este ataque es literalmente multicontinental, o mínimamente continental, puesto que literalmente dominó por completo un ataque capaz de destruir países y periferias, un país y sus periferias. Luego finalmente tenemos este ataque que es aún más poderoso, en el cual Genos se ve obligado a aparecer en medio, como si tuviese la oportunidad de ganar un enfrentamiento frente a frente. Y aquí Genos empleó un ataque el cual pues podemos ver pues su... Aquí podemos ver el ataque de Genos, el cual era el máximo poder que este podía dar. Realmente no podía dar más. Este es el máximo de Genos. Paró por unos segundos este ataque de Saikorochi, muy decente, pero todo aquí acaba. Un truco de un solo uso, muy bien. Podemos verlo aquí. Tu escudo está destruido, es hora de terminar con esto. ¡Pum! Y como si nada, Tatsumaki, herida, dañada por 2 ataques por 2 ataques que realmente no fueron mucho para ella, pero que podían destruir prácticamente países, para el ataque más poderoso de Saiko Sorochi, que es bastante más fuerte que lo visto anteriormente, que su ataque de prueba que vimos antes, que podía destruir continentes. Lo para con una facilidad abrumadora. Podemos verlo aquí. Una parada en seco, completamente en seco, que deja a Saikos boquiabierta. Este ataque no podemos deducir exactamente su cantidad de poder, pero podemos hacer la aproximación de que si un ataque base de Saiko Sorochi, la cual no estaba haciendo ningún esfuerzo, puede cortar un continente por la mitad, este ataque debe ser capaz de destruir de 1 a varios continentes. High Multicontinental Level. Un nivel abrumador. Tatsumaki lo para como si nada. Muy bien hecho, Demon Cyborg.
no lo hice por ti. Ahora, Psychos, ¿verdad? Estabas diciendo, no puedo mover ni un solo dedo. Tatsumaki para a un ser capaz de destruir múltiples continentes, que ya no está conteniéndose, o sea, el ser, o sea, Psychos, en lo absoluto, fácilmente. Ahora, una Tatsumaki ya más seria, ¿qué ibas a hacer con mi hermanita? Y aquí la propia Fubuki, la cual no es muy fiable en términos de decir que ella ha podido ver cómo Tatsumaki ha revelado todo su poder y tal, la cual no es muy fiable. En anteriores paneles que no hice imagen, no hice fotos, leí como ella decía, mi hermana está dando mucho poder, pero realmente era al principio de la pelea. No, Tatsumaki estaba fresquísima ahí, pero bueno. Que su poder psíquico no tiene límites, esa cosa es increíblemente enorme. La relación de mi hermana ha aumentado. Aquí podemos decir que Tatsumaki está un pelín más seria, pero no mucho. Planea acabar con esto. Aún no se ponía seria esta maldita monstruo. No estaba seria. Tatsumaki, con algo más de esfuerzo... La mismísima ciudad se está siendo torcida. Como... literalmente estruja y tuerce. Tuerce. Una ciudad entera. Un país entero. Y con ello también a una amenaza a nivel multicontinental, la cual la deja literalmente hecha un estropajo, un trapo estrujado. La deja así, a una amenaza a nivel multicontinental, la cual acaparaba todo un país en One Punch Man. Implicando a Tatsumaki es capaz de mover un país con una facilidad increíble y además de eso, dominar por completo a una amenaza de nivel multicontinental como si fuera un juego. Podemos verlo también aquí en su expresión, quien aún encima se burla. Los trapos están realmente mojados, así que necesito exprimirlos muy bien. Aquí podemos ver esto. Y aquí vemos de nuevo a Dios. Esto implica la presencia de él observando lo que está ocurriendo. De nuevo, Tatsumaki la podemos ver que realmente, si bien está haciendo un poder más importante que lo visto anteriormente, no es para nada algo fuera de otro mundo para ella. No se le ve esforzándose, no se le ve para nada decaída. Y esto contando que ella ya ha tenido ella ya ha recibido anteriormente ataques que si bien no le habían hecho un daño, no le habían hecho un daño importante, fueron consecutivos. Y encima, además de eso, ha estado también esquivando otros ataques de velocidades hipersónicas mínimamente. De verdad que juntaste un montón. ¡Qué fuente tan asquerosa! Supongo que tendré que apretar la llave muy bien. Y aquí ocurre el evento que la gente suele decir que nerfea a Tatsumaki. Tatsumaki sigue apretando Psychos, pero aquí vemos un enfoque a la luna. Adiós. Y aquí vemos uno aún más cerca. Lo que ocasiona el borboteo de sangre de Tatsumaki. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con la afirmación que voy a decir ahora mismo... ¡Oh! Desapareció. ¿Su onda de poder cambió? ¿Hermana? Fubuki se sorprende. Palpitar. ¿Qué? ¿Justo en el peor momento? ¿Usé demasiado poder al mismo tiempo? Eso es una pregunta. Un personaje como Tatsumaki, que tiene un perfecto dominio de sus poderes psíquicos, que es capaz de realizar barreras, aguantar gravedades inhumanas, que es capaz de torcer una ciudad completa, que es capaz de literalmente, y como se vio en One Punch Man, en la temporada de One Punch Man, literalmente apretar a un pulpo de amenaza a nivel dragón y comprimirlo al tamaño de una esfera un pelín más grande que una persona. ¿Estamos diciendo que ella no tenía control de esto? Por supuesto que tenía control de sus poderes. Tatsumaki está incrédula ante esto. Se lo está preguntando. Es una pregunta. ¿Qué? Ella misma se sorprende. Ella misma estaba perfectamente momentos antes. Esto no puede significar otra cosa que Dios intervino aquí. Dios, el mismo que está ayudando a Psycho Orochi, ha tenido que intervenir para pararle los pies a Tatsumaki, pues esto era demasiado para él. Él no podía consentir esto. Así que tuvo que hacerle ese nerfeo a Tatsumaki, bajándole totalmente sus poderes psíquicos, causándole un daño interno brutal, mínimamente considerable. Pero podemos ver que aún con esto, Psychos consigue huir, ¿ok? Maldición, qué humo tan denso. Tatsumaki aún sigue bastante despierta. Su presencia se dividió. Aprendí esto de ti.
Incluso la monstruo de Tatsumaki tiene sus límites, ¿eh? Parece que es mi día de suerte. ¿Me estás subestimando? Aquí podemos ver un nivel de esfuerzo considerable, porque Tatsumaki estaba recién en el nerfeo y consigue hacer una burbuja psíquica que literalmente coge a prácticamente toda Ciudad Z, o al menos las periferias de Ciudad Z. ¿Podemos decir que ese es el máximo de Tatsumaki? No, no lo es, en lo absoluto. Qué estúpido, seguro que toma todas las mantener una barrera de ese tamaño. Un Tatsumaki dentro de la barrera también. Solo tendré que perforar su corazón y se acabó. Uno pensaría que ese es el fin, pero no. Tatsumaki empleó uno de sus señuelos. Ella tiene tanta concentración que es capaz de hacer esto. Te encontré. Y se ve que ella no está del todo cansada. De hecho, hasta está enfadada porque se ha sorprendido de esto. Ese es Metal Drive. Tatsumaki, si me está empleando una cantidad de concentración importante y está importantemente cansada, ella aún sigue bastante bien. Otro más llegó volando. Ese es Drive Knight. El hijo de perra seguía vivo. Sí, está vivo, es un máquina ese. Una portada interesante. Esta portada es del siguiente capítulo. ¿Ok? Y básicamente, esta portada lo que nos dice es una cosa muy interesante. Continúas, yo puedo seguir esto por toda la eternidad. Puede que sea una frase muy burrona de Tatsumaki, pero no se implica que ella todavía tiene muchas capacidades para poder seguir en el combate. Y bueno, aquí vemos una parte importante. Tatsumaki, quien está en el pico de la torre, está muy abatida. Realmente esto tiene sentido, puesto que ella está empleando una concentración importante para realizar esto. No, espérate, no me digas que no le hice captura a eso. Oh, estuve aquí tan concentrado leyendo que no le hice captura a las partes más importantes. Bueno, vale. Esto de igualmente lo podéis buscar vosotros. En este momento, en el momento de esto, es una verdadera pena, porque es una captura muy importante y que realmente no puedo mostrarla porque ya lo he publicado, ya lo he puesto todo aquí, así que bueno, perdonadme por eso, alquimistas. Espero que esto no sea ningún tipo de problema. Lo podéis igualmente buscar. Esto es el capítulo 134 del manga de One Punch Man y lo podéis ojear sin ningún tipo de problema. Tatsumaki en esta parte donde hace la barrera psíquica. La barrera no es solamente una barrera normal y corriente, es una barrera de doble capa la cual hace presión hacia adentro y si sales y si intentas hacerle una barrera, esta hará presión hacia afuera, o sea, es una barrera que hace presión hacia los lados, pero si entras te hará presión hacia afuera para que tú no puedas volver a salir, ¿ok? Es por eso, Tatsumaki creó una barrera basándose en lo que le explicó Saikos sobre lo anteriormente dicho de cuando hizo esta barrera que la puso al revés a Tatsumaki al principio de la batalla. Bueno, pues Tatsumaki pudo hacer esto. Está haciendo una barrera de una concentración importante, un tipo de ataque que ella no está acostumbrada a hacer, y además de eso, ya tiene un daño acumulado importante. Además de que Tatsumaki aún, y como veremos más adelante, está bajo el nerfeo de Dios. Este nerfeo no es solamente un ataque, sino que lo veremos más adelante. Tatsumaki aquí hace el típico movimiento de anime en el cual recuerda a sus seres queridos y hace un esfuerzo mayor. No me subestimes. Aquí está haciendo un esfuerzo importante, pero no implica que realmente esté usando todo el poder que ella tiene. Ella ya está cansada. Bastante cansada. Vamos a ver cómo encuentra a Saikos. Y aquí es lo que es la prueba de que Tatsumaki aún está bajo el nerfeo de Dios. En este panel del manga podemos ver cómo Tatsumaki va a hacer un ataque el cual ella aún se puede ver la luna detrás de ella. Lo cual nos da a entender que ella aún está bajo el nerfeo de él. O que incluso le ha hecho otro. O que incluso le ha hecho otro nerfeo. Otro ataque a la propia Tatsumaki. Pero esto es debatible. Sí, yo me inclino más bien a que Dios sigue bajo... Tatsumaki sigue bajo los efectos del ataque que le ha influenciado Dios, lo cual le limita muchos sus poderes psíquicos, incluyendo el daño recibido previamente por Saikos y ya el cansancio. Bueno, Tatsumaki eleva la sociedad de monstruos completamente. Y aquí ya podemos ver algo concentrada elevando un pedrolo de un tamaño descomunal. Esta lanza, creada a partir de la asociación de monstruos, es de un tamaño absurdamente grande.
podemos ver la circunferencia del planeta Tierra en ella. Es tan descomunal. Aquí podemos ver su comparación con respecto al planeta Tierra. Esta lanza puede tener perfectamente el tamaño de lo que vendría siendo un continente pequeño. Una lanza colosal, descomunal, que Tatsumaki la envuelve en un aro de luz. La podemos ver aquí a ella concentrada. Podemos ver cómo de colosal es este objeto. Y podemos ver cómo Tatsumaki realmente, aún con todo esto no ha sido para ella mucho. Estando ella debilitada y nerfeada por Dios, y encima después de esto, sigue aún con también el cansancio general y los ataques previos que lanzó Psychos, estando ella no concentrada en ella, en Psychos. Y aquí Tatsumaki se lo lanza. ¡Pum! Como si no fuera la gran cosa, en verdad. ¿Cierto? Aquí hay más especificaciones de la lanza, la cual la lanza contra Psychos a una velocidad importante, destruyéndola, y podemos ver como Tatsumaki está concentrada, pero no se le ve realmente que fuera algo monstruoso para ella. Más tarde podemos ver cómo taladra la lanza, y esta llega a una profundidad colosal. Después de eso Tatsumaki ya sí está bastante agotada, pero aún no está del todo terminada. Ella se encuentra agotada y cansada, sin duda alguna, pero aún podríamos continuar un poco más. Aquí vemos otro dato interesante. Parece que la barrera ha desaparecido y se hace enfoque a la luna. O sea, sé que podemos decir que esta afirmación está también sujeta al hecho de que la luna tuvo que ver con ello. Tuvo que ver con que Tatsumaki ya no pudiera emplear más de su poder. Más tarde, Tatsumaki es perseguida por las olas psíquicas, por las ondas de poder de Emperor Vagabond. Ella las esquiva y encima aún tiene el poder y la fuerza para poder aún crear señuelos. Estas bolas de energía no tenemos un cálculo de qué tan veloces son, pero sí podemos decir de que Zombie Man, quien es un personaje con reflejos sobrehumanos, no pudo esquivar varias de ellas. Más tarde vemos a Tatsumaki completamente cansada y agotada, también por tener unos daños importantes en las manos. Pero esta aún sigue siendo capaz todavía de estar enfadada y poder utilizar aún más su poder si sabe quién fue el que trajo aquí a Fubuki. Tatsumaki está algo más recuperada. Ahora, bueno, sigue igual, pero bueno, Fubuki intenta poner una barrera que obviamente esto no es nada para Tatsumaki. Realmente esto no lo voy a contar ni siquiera como un fit, porque Fubuki ya de por sí es débil y aquí está encima cansada, así que no tiene sentido. Lo que sí podemos contar es que Tatsumaki pone una barrera psíquica a Silverfang y a Bomb. Eso es importante, son personajes capaces de destruir amenazas a nivel dragón fácilmente. Así, bueno, al menos personajes capaces de destruir amenazas a nivel dragón. Y las para fácilmente, pero bueno, aquí como no hay realmente un nivel de esfuerzo por ellos por salirse, no podemos medirlo de ninguna manera. Tatsumaki se vuelve a ir al campo de batalla y ella para a un golpe que iba a full de potencia contra una persona de Führer Ugly. Este golpe consigue parar a Führer Ugly, pero este con todas sus fuerzas consigue escaparse por Tatsumaki. Führer Ugly es una amenaza a nivel dragón, una amenaza bastante poderosa, sinceramente, si me preguntáis. La cual estando más adelante debilitado y muy cansado, debilitado y encima convertido en vómito por Gamsk, es capaz incluso de rivalizar en fuerza con Darkshine. Capaz de obliterar completamente a Tank Top y dejar a Tatsumaki en este estado. Y bueno, sí, es un guarro, pero bueno. Aun con esto, Tatsumaki no está completamente fuera de combate. Está actualmente inconsciente, pero más adelante vemos cómo ella consigue aún tener la capacidad de tener a varios Black Sperm. Esto ya no son hazañas de poder, sino de estamina, que nos dan a entender el poder de voluntad que tiene Tatsumaki. Bueno, aquí vemos una pequeña información de un poder escondido en un interior pequeño. Tatsumaki es atrapada por un Black Sperm gigante, el cual, aún con una barrera psíquica muy débil, afirma que él no puede estrujarlo. Pero ¿qué pasaría si la estrujo muy fuerte?
pues obviamente podría matar a Tatsumaki. Ya sí. Dadme un momento, alquimistas. Uff, siendo duro. Vale, perdonadme, alquimistas. Ya he vuelto. Muy bien. Con esto continuando, podemos ver que Tatsumaki, si bien está muy mal herida, ya está muy cansada, ella realmente no está completamente knockout y puede seguir peleando un poco más. Después de esto, estamos un tiempo que no vemos nada de ellos dos, ni de Tatsumaki ni de Genos, y aquí tenemos material para un ship interesante, pero bueno, yo soy más de Tatsumaki y Saitama, pero bueno. Bien, Tatsumaki continúa y Genos le pregunta, ¿puedes seguir luchando? A lo que ella dice, ¿a quién crees que le estás hablando? Eso es un nivel de estamina brutal para Tatsumaki. Quien si bien no puede con todos los Black Sperm en este estado, sí podemos decir que ella está completamente, que ella pues pudo con varios de ellos. Pero bueno. Aquí vemos ya llenos con Tatsumaki, la cual ya está completamente decaída y ya pues no puede emplear ni siquiera barreras psíquicas con ella misma. Y esto lo deja en un estado muy débil. Esta escena me da mucha pena verla, la verdad, pero bueno. Ella misma dice que a Genos que se vaya. Anteriormente, yo tenía la teoría de que Tatsumaki en ese estado era aún capaz de destruir a todos los monstruos de la zona si todos los héroes no estuvieran aquí, causando una especie de explosión masiva, pero eso solamente causaría más daños. Realmente no sé si esto es fiable, por el factor de que ella anteriormente no fue capaz de acabar con un golpe no pudo detener a Führer Ugly. Pero podemos decir de que aún en este estado tiene poder para neutralizar amenazas nivel dragón. Después de esto no hay mucho más importante que ocurre. Simplemente que podemos ver a Zombie Man hablando con Emperor Vagabond, en lo que él dice, observe el río Estigia con mis ojos. No sé aquí a God, porque él está hablando con él. Y aquí también tenemos a Dios, que aparece con respecto a Evil Natural Water. Aquí tenemos el importante momento en el cual Zombie Man habla con Emperor Vagabond y vemos de nuevo cómo la luna representa a Dios. Esto dejando claramente que Dios tuvo que ver con el nerfeo de Tatsumaki. ¿Qué pasó aquí? Y se vuelve a enfocar la luna. ¿Qué hay de ese tipo Blast? Pues aquí también la luna. Pruebas más que suficientes para ello. Y aquí tenemos una hazaña interesante de velocidad luz, la cual es de Garou, Flashy Flash y de Platinum Sperm, yendo a estas velocidades chocando puños. Y esto ocurre en ocurre en centésimas de segundo. Una velocidad absurdamente alta y que esto deja a una velocidad FTL. Esto quiere decir que realmente eso es una velocidad interesante para Saitama, o mínimamente, relativamente más interesante que la vista en la pelea contra Boros, pero eso ya hablaremos más adelante. Dios ve tal potencial en el poder de Tatsumaki que intenta disfrazarse como Blast para engañarla. A lo que este desaparece, entrando aquí el verdadero Blast. Un momento muy emotivo en el cual podemos ver cómo Blast y Tatsumaki se reencuentran y dice este, pero has crecido bastante. Ya después de eso, Tatsumaki es encargada por King por Blast. Aquí tenemos una cosa interesante, ¿ok? Saitama emplea un Serious Punch contra Evil Natural Ocean y acaba directamente con él, causando un daño masivo y destrozando por completo a Evil Natural Ocean. Ya con esto podemos decir que podemos incluso calcular algunas cosas de Saitama. Pero bueno,
Ya con esto dicho, podemos empezar con el versus de verdad. Ay, bien, estoy casi afónico porque hemos analizado toda la pelea y bueno. Ahora sí que sí. Con esto vamos a comenzar con algunas cosas de interés, con el versus de verdad. ¿Cuánto mide la nave de Lord Boros? ¿Por qué? Pues porque, como hemos mencionado antes, en One Punch Man, las ciudades son países pequeños. La nave de Lord Boros mide 9 kilómetros de largo y 15 de ancho. ¿Ok? Esta nave se afirma que causó este estropicio. Destruyó todo lo que había debajo de ella. O sea, lo que vendría siendo 15 kilómetros a lo largo y 9 de ancho. ¿Ok? Ahí se dice que Boros destruyó toda ciudad A. Pero esto no vendría siendo muy equivalente, porque técnicamente la nave de Boros no mide lo mismo que lo que mide ciudad A. Pero podemos decir que realmente ha destruido lo que vendría siendo la parte importante de ciudad A. Y no, para los que me preguntéis, no considero de que esto quiera decir que el mundo de One Punch Man es más pequeño que el nuestro, midiendo poco o nada las ciudades. Yo más bien lo que quiero considerar con esto es que el mundo en One Punch Man es, es simplemente distinto en nosotros. Pero bueno, digamos que realmente esta nave ha podido destruir pues lo que vendría siendo una ciudad, un país en One Punch Man, ¿no? Vamos a dejar eso claro. ¿Por qué? Pues porque bueno, la información que da aquí llenos es una información que pasa muy desapercibida y que podemos tomarla en serio, claramente, pero que también podemos decir que no es algo muy importante. Además de que, bueno, hemos visto cómo es el mapa del mundo de One Punch Man y la Tierra es gigantesca también. Así que, no. Yo más bien considero de que la nave de Boros sí que destruyó lo que vendría siendo Ciudad A. Y que, bueno, podemos decir también de que, bueno, destruyó gran parte no solamente de Ciudad A por aquí, sino que también causó grandes estragos en todo lo que vendría siendo la zona. La nave causó un daño masivo al centro de la ciudad y eso provocó la destrucción de todo el resto. Lo cual tiene bastante sentido, si me preguntáis. Pero bueno, esto es en cuanto a lo que mide la nave de Boros, destruyendo básicamente todo lo que había debajo de ella, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué tan resistente es la nave de Boros? Esto es otra pregunta de interés bastante importante. La nave de Boros, de Lord Boris, tiene una resistencia interesante. Dejadme que vea aquí donde puedo encontrar aquí imágenes de... Aquí, no. No, no. ¿Dónde está eso? Bueno, no lo encontré exactamente. Pero bueno, la nave de Lord Boros, ¿vale? Recibió varios ataques. Uno de ellos fueron los propios ataques que la propia Tatsumaki le generó a esta nave, causando un daño interesante en la parte de abajo de la propia nave. La propia nave de Lord Boros lanzaba unos proyectiles, los cuales podemos decir que al ser bombas de racimo, al ser bombas de una destrucción mucho más inferior a esta, a lo que vendría siendo el full power de la nave de Boros, que vendría siendo este rayo, este haz de luz impresionante, podemos decir que estas bombas tenían la capacidad de destruir mínimamente, pues, lo que vendría siendo ciudades, pero en nuestro mundo. No países, sino ciudades, ¿ok? Mientras que el poder máximo de la nave de Boros puede destruir un país, sus bombas son capaces de destruir de una ciudad pequeña a una grande. Tatsumaki consiguió parar estas bombas con relativa facilidad y las pudo mandar con facilidad completa, prácticamente con nula dificultad, y las mandó de vuelta a la nave de Boros, causándole un daño pues considerable, ¿ok? Luego, más tarde, la nave de Boros recibió impactos considerables. Otro de los impactos importantes que recibió la nave de Boros fue cuando esta recibió los golpes y las explosiones. Aquí ya tenemos.
fue cuando Boros en su segunda fase literalmente lanzó un haz de luz, el cual destruyó gran parte de la superficie de su nave, una parte importante de su superficie, ¿ok? Esto nos da a entender varias cosas, pero bueno, no podemos decir exactamente cuál es el poder de Boros bajo este prisma. No exactamente. Dejadme que os explique. Primero tenemos que saber cuál es la resistencia de la nave de Boros, ¿ok? Podemos decir que sus pequeños proyectiles le pueden hacer un daño considerablemente amplio en la parte inferior, y que en la superficie Boros lanzó un rayo el cual casi desintegró toda la superficie de dicha nave. Pero más adelante tenemos una hazaña la cual es lo que realmente nos interesa aquí: la caída de Saitama desde la luna. Esta hazaña hizo que la nave literalmente cayera en pedazos, empezara a desmoronarse y a caer, no a destruirse por completo. Pero bueno, ¿qué tan fuerte fue esta caída por parte de Saitama? Hay muchos cálculos en internet sobre qué tan grande fue esta caída, pero realmente tenemos una respuesta más que obvia. La caída, que... a ver, no lo encuentro. Perdón, aquí me estás, aquí. El salto de Saitama de la luna es algo que la gente muchas veces teoriza, y que mucha gente dice que la nave Boros tiene que ser multicontinental. Esto lo veo exagerado. No considero que la nave de Boros sea multicontinental ni de broma. ¿Por qué? Pues sencillo. Pues porque Saitama, saltando desde la luna, tuvo que hacer un pequeño cálculo para saber a dónde iba a caer. Él no es un matemático ni nada, y no es como Genos, que podría haber hecho algún pequeño cálculo rápido ahí para calcular. Saitama saltó de la luna a la Tierra a ojo, y eso se ve en el propio manga. Cuando cae y llega a la Tierra, Saitama causa un daño notorio en la luna, en la nave, y dice: ¡oh, lo logré!, diciendo que ha podido volver. Pero no solamente que ha podido volver, sino que ha podido volver encima de la nave, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que Saitama no las tenía todas consigo. Saitama no sabía que iba a caer en la nave. Podría haber caído en cualquier otra parte del planeta Tierra. Podríamos decir que Saitama cayó contenido, y esto también se puede ver en su propia pose, la cual es una pose de caída, pero también es una pose de caída y de entrada épica, pero también es una pose que si la haces en la vida real, puedes comprobar que realmente es una pose más bien de parada. Es un frenazo, en toda regla. Porque de haber Saitama tenido todas consigo, podría haber caído de una forma mucho más abrupta en la nave de Boros. Pero no, Saitama pensó que podría caer en una ciudad que no es atacada, y podría destruirla. Por lo que podríamos decir que Saitama cayó y sí, Saitama tiene pleno control de su fuerza. Tiene pleno control de su fuerza al máximo, ¿ok? No podemos decir que Saitama no la controla. Realmente él sabe cómo controlarla, porque si no, no podría hacer actividades normales. Y realmente Saitama suele hacer su vida muy normal y corriente, aun teniendo la fuerza literalmente de dioses que tiene él. Pero no, Saitama la controló perfectamente. Intentó frenar la caída lo máximo posible, por lo que podemos decir que mínimamente Saitama lo que no quería era caer en una ciudad. Por lo que podemos decir que Saitama tiene un nivel de... Aquí su caída podemos calcular en que fue mínimamente lo mínimo para no destruir un país. O sea, sé que Saitama podría haber destruido múltiples ciudades. O sea, sé una caída de casi nivel demonio. Bueno, no, de nivel demonio bastante alto, casi nivel dragón. Porque podría haber... Bueno, no, perdón. Nivel demonio, porque no es toda una ciudad. Bueno, sí. Nivel demonio. Una caída que podía haber destruido a lo mucho una ciudad en One Punch Man. O menos. Porque como estoy diciendo, Saitama no quería romperla. No quería romper una ciudad o destruirla. Esto, sumado al daño en la superficie que causó Boros, podemos calcular que la nave de Boros tiene una resistencia que equivale a una o dos ciudades del mundo One Punch Man. O sea, una resistencia de multinacional. Una resistencia multinacional es la que tiene la nave de Boros. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a empezar de verdad con lo que vendría siendo el versus. Aunque antes debería de confirmar una cosa. Chicos, voy a decir aquí una cosa. ¿Qué tan fuertes son los golpes de Saitama? ¿Podemos calcular realmente cuál es la fuerza que tiene un golpe base de Saitama? La respuesta es sí, y os lo voy a decir. Un golpe base de Saitama tiene una fuerza la cual está hecha para destruir y desintegrar monstruos de nivel dragón, de nivel demonio, de nivel tigre y demonio con facilidad. Pero esta fuerza no puede destruir o desintegrar el cuerpo de amenazas nivel dragón. Y esto está plenamente confirmado. Upa, sí que tengo cosas aquí abiertas.
Ups. De amenazas nivel demonio, pero no las de amenazas nivel dragón. O sea, no puede destruir el cuerpo de una amenaza de este calibre. ¿Y esto cómo lo sabemos? Por Marugori y Gouketsu. Dos amenazas de nivel dragón, las cuales Saitama no pudo destruir su cuerpo de un solo golpe. Sí matar, pero no destruir su cuerpo. Esto nos da a entender lo siguiente. Con esto podemos decir que un puño de Saitama equivale a lo que vendría siendo, pues, superior a una amenaza a nivel dragón. Lo suficiente para matarlo de un golpe, pero no para destruir su cuerpo. Lo cual nos daría a entender de que tiene un nivel mínimamente multinacional. Un nivel de multinacional es un nivel acorde, porque es un solo golpe para una amenaza capaz de destruir múltiples ciudades. Pero no, ellos no pueden destruir múltiples ciudades de un solo golpe. Que quede claro. Que una amenaza sea nivel dragón o nivel demonio no implica que puedan destruir una ciudad de un solo golpe o fácilmente. Implica que tienen la capacidad de poder destruirla, pero no que pueden hacerlo. Lo digo porque por ese motivo Boros no es nivel dios, porque tampoco es capaz de destruir un planeta. Aunque eso lo veremos más adelante. Muy bien. Con esto aclarado, empecemos. Upa. Ya ha pasado una hora y aún no habíamos empezado ni el versus. Sí, ha pasado 1 hora y 6 minutos. Muy bien. Fuerza de Lord Boros. ¿Ok? Muy bien. Los golpes de Lord Boros en su segunda fase y también en su tercer. Los golpes de Lord Boros son capaces de causar daños colaterales grandes a la estructura de su nave. Y ya en su fase 3, Lord Boros tiene la capacidad impresionante de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y en su tercera fase, Lord Boros tiene la capacidad de realizar puños cuyos daños colaterales son capaces de obliterar toda la superficie de su nave e incluso derretirla, como podemos ver en el anime y todo. Aquí podemos ver unas imágenes claras. Tiene un poder increíblemente brutal. Como hemos visto, esto implicaría que sus golpes son de un nivel, pues, relativamente... Un solo golpe de Boros es un nivel nacional. Son golpes... Entonces podríamos decir que Lord Boros tiene una fuerza bastante importante. A ver. Muy bien. Luego, en su fase 3, Lord Boros es capaz de patear a Saitama a la luna. Una hazaña cuyos cálculos estimados por muchas personas es que prácticamente es una hazaña a nivel multicontinental, porque lo pudo lograr a una gran fuerza y encima dejó un cráter en la luna, además de que mandó a Saitama a la ciudad de la luz, eso dicho por Yusuke Murata. Así que podríamos calcular que esto, junto con el daño ocasionado en la nave, que Lord Boros en su fase 2 es capaz de desde destruir parte de la superficie de su nave, pero no por completo, únicamente esto. En su fase 2, Lord Boros tiene la capacidad de destruir, pues, la superficie de su nave, que equivaldría a una o dos ciudades. Lo cual quiere decir que el máximo rayo de poder de Lord Boros en fase 2, el cual si bien no lo deja cansado, pero sí es el máximo poder que este puede emplear en dicha fase, equivaldría a ser un National Buster. O sea, poder destruir una ciudad de One Punch Man de un solo ataque, lo cual es interesantemente poderoso. Luego, en su fase 3, Lord Boros aumenta a ser desde... a ser prácticamente desde High National Buster, o sea, poder destruir múltiples ciudades, a directamente multicontinental. Todo esto por la facilidad con la cual literalmente causa estos daños colaterales. Además del golpe a Saitama a la luna, aunque este fue el máximo golpe de poder bruto de Boros, demostrado por él porque él estaba completamente cansado después de esto. Y aquí tenemos pruebas. Space burden of the body. So I only use at the end of fight quickly. Boros solamente emplea esto para acabar las peleas rápidamente, pero lo que implicaría que este es el máximo poder de Lord Boros en su fase 3 en cuanto a fuerza bruta. O sea, poder derretir superficies de su nave con facilidad, la cual tiene una resistencia equivalente a una o dos ciudades en su fase 3, y poder mandar a Saitama a la luna en un combo muy interesante. Esto pondría a Lord Boros a un nivel muy superior al nacional y al multinacional. Lo pondría prácticamente al nivel de multicontinental.
podríamos catalogarlo así en su fase 3, ¿vale? Siendo Boros fase 1, pues un nivel no conocido porque no hemos visto su fuerza, pero podemos catalogarlo como que es nivel nacional. Fase 2 como nacional o nacional alto. Y fase 3 como desde nacional muy alto hasta multicontinental. Ok, un nivel muy importante, muy interesante. Muy bien. Ahora, en cuanto a Tatsumaki, tenemos otras hazañas. A ver, en Tatsumaki hemos hablado ya de sus hazañas prácticamente. Tuvo la capacidad de devolver los misiles de Boros con facilidad, sin ningún tipo de esfuerzo. Misiles que podían destruir, podríamos decir que ciudades equivalentes a nuestro mundo. Y Tatsumaki pudo devolver varios de estos con mucha facilidad, e incluso yo diría que con mayor fuerza. Por lo que podríamos decir que tiene un nivel de fuerza interesante. Pero esto no es lo que la pone aquí. Comprimirá un pulpo gigante nivel dragón, que puede ser una amenaza capaz de destruir múltiples ciudades, o sea, múltiples países, con facilidad, ningún tipo de dificultad. Elevará escombros de roca de nivel de... a ver, ¿dónde está? ¿Dónde tenemos aquí esa hazaña? Escombros de roca gigantes. Aquí. Elevará escombros de roca literalmente con proporciones gigantescas de posiblemente kilómetros sin ningún tipo de esfuerzo y que posiblemente cada uno de ellos llegue a un nivel cercano al del meteorito que Saitama pudo parar. Posiblemente sea un nivel demonio muy alto si caen, o sea, capaz de destruir una o varias, una ciudad mínimamente. Luego también tenemos otra hazaña de fuerza de Tatsumaki. Aquí. Con suma facilidad consiguió hacer una grieta que ocupaba toda la ciudad. Toda la ciudad Z, o sea, todo un país. Como daño colateral a querer levantar la sociedad de monstruos. Esto lo hizo también sin esfuerzo alguno. Esto es una hazaña a nivel nacional alto. Luego, otras hazañas que ha tenido Tatsumaki. Daño considerable a una amenaza capaz de destruir un continente. Capaz de prácticamente elevar por los aires a un continente sin casi ningún tipo de esfuerzo y como rayo de prueba. Pues Tatsumaki fue capaz de, sin esforzarse mucho, sin realmente estar muy pendiente, completamente estrujarla al máximo en todo su cuerpo, y como hemos podido ver, este ser ya tiene la capacidad de aguantar ataques que son capaces de destruir posiblemente una ciudad como si nada, y varios de ellos a la vez. Además de lo dicho antes de que ya es un ser continental, multicontinental. Tatsumaki literalmente como si nada entró dentro de ella y la estrujó al máximo. Y Tatsumaki no estaba ni siquiera en serio, puesto que estaba también pensando en otros planes, en cómo poder rescatar a sus compañeros, además de lanzar rocas y en los señuelos. Esto pondría a ella a un nivel de fuerza impresionante. Luego, otro tipo de cosas más que tenemos de ella es prácticamente, sí, su capacidad de parar un rayo, el cual, dicho por Genos, tenía la capacidad de esquivar ataques capaces de destruir meteoritos, o un meteorito de un solo golpe, posiblemente refiriéndose al meteorito nivel dragón, que podía destruir varias ciudades en la ciudad Z y sus periferias, como si nada, y que Genos podía cargar solo de un solo golpe. A ver, un momento, chicos. Es que el ratón ahora no me va. Ok. Podía destruirlo uno de un solo tiro. Por lo que podemos decir que este ataque, como hemos dicho antes, es literalmente multicontinental alto. Tatsumaki lo consiguió parar estando ella cansada y algo debilitada. Y lo paró en seco completamente. Por último, también, por más cosas que añadir, también tenemos que, estando ella completamente algo más seria, pudo torcer toda Ciudad Z a la par que también acababa con una amenaza de nivel multicontinental alto, como si no fuera nada, necesitando de la ayuda de Dios para que ésta fuera nerfeada drásticamente. Y aun con esto, ella fue capaz también de seguir peleando y de más adelante aún crear una lanza del tamaño de un tamaño increíblemente descomunal, que se podía ver desde el espacio y que posiblemente tenga el tamaño de un continente, no muy grande, pero de un continente, manipularla, envolverla en luz y literalmente clavarla en el suelo, estando ella casi mofándose, y además de eso, retorcerla y hacerlo taladrar como si fuera un taladro gigante.
colosal, el cual perforó toda la corteza terrestre, dejándola a ella algo más exhausta, pero aún con potencia para poder pelear. Recordando que esto lo hizo ella tras tras un nerfeo de Dios que la mantuvo a ella en ese estado hasta que realizó el propio ataque. O sea que ella aún está bajo el efecto de Dios aquí. Y esto es una hazaña a nivel continental. Esto es una hazaña que la pone a ella a un nivel continental solamente estando cansada y nerfeada por Dios. Por lo que podemos decir que Tatsumaki en cuanto a fuerza es mínimamente altamente multicontinental. Teniendo en cuenta de que literalmente para un ataque que podía destruir posiblemente de uno a varios continentes, como si nada, estando ya debilitada, y más tarde estrujando dicha amenaza como si nada, y más tarde haciendo esta lanza como si nada, estando nerfeada por Dios, decir que ella es multicontinental es muy poco. Tatsumaki es mínimamente alto multicontinental. O sea, un nivel impresionante. Posiblemente Half Planet. Esto pondría a Boros, siendo únicamente multicontinental, muy por debajo de Tatsumaki en fuerza física, puesto que ella es multicontinental alto. Luego, tenemos este otro tipo de cosas. Velocidad. El siguiente stat. Bueno, Lord Boros consiguió seguirle el paso a un Saitama contenido, el cual, bueno, no está haciendo ningún tipo de esfuerzo. Y Saitama afirma que fue una de las mayores peleas que tuvo en ese momento. Claro, esto fue antes de que se enfrentara a Garou, que si bien no menciona nada de eso, eso no implica que Garou no fuera más fuerte que Boros, porque lo fue, por sus hazañas y por todo lo visto. Saitama debe estar más serio para parar ataques lumínicos, y realmente aquí no lo estaba, pero sí lo estuvo en su enfrentamiento contra Flash y Flash o cuando este realizó ese ataque. Por lo que podemos decir que Saitama para habilidades FTL o mayores que la luz necesita estar más serio, o al menos estar algo más concentrado. Eso sí, pienso que podría haberse cargado fácilmente a todos los personajes que estaban corriendo en la escena esta de Garou, Platinum Sperm y Flash, se los habría cargado fácilmente. Además, otra información que tenemos es que sabemos que Boros Meteoric Burst golpeó a Saitama a la velocidad de la luz. Esto es confirmado por Murata en entrevistas. A ver si encuentro dicho scan. No sé si lo tengo por aquí. ¿Aquí? Boros kicking technique enveloped the point energy and moves them almost the speed of light, resolving issue regarding heat generation by friction. Casi lanzó a Saitama a la velocidad de la luz. Por lo que podemos decir que Boros estaba a una velocidad posiblemente a la velocidad de la luz, o al menos a una velocidad bastante, casi velocidad luz. Podemos decir que Boros es Light Speed o FTL en el mejor de los casos, pero Saitama necesita estar concentrado para parar ataques así, y Saitama realmente no le importaba eso. O sea, se notaba muy claramente como Saitama en la pelea contra Boros estaba dejándose golpear para ver hasta dónde llegaba su poder. Eso es en cuanto a ver. Además de que tenemos otro dato de interés, y es que Boros fase 3 también pudo sorprender a Saitama. Lo cual podemos decir que Boros fase 3 es un pelín más o menos. Tuvo que... Saitama, si hubiera querido pararlo, tendría que haber tenido aquí este mismo tipo de reacción. Lo cual implicaría que Boros fase 3 es más o menos Light Speed FTL, estando en ese punto intermedio. Mientras que en su velocidad de fase 2, Saitama no tuvo que hacer prácticamente nada. O sea, estuvo contra él, pero realmente no estaba sorprendido. Podemos poner a Boros fase 2 como High Hypersonic, mientras que Boros fase 3, Light Speed o FTL. En pocas palabras. En cuanto a Tatsumaki, no tenemos mucho dato de Tatsumaki en cuanto a velocidad. Tenemos ciertos escáneres aquí de interés. Ah, por cierto, otro más. Esto quiere decir que Boros estaba ya al máximo poder en fase 2, porque se vio que Saitama... Ese soy yo, ¿vale? Se vio que Saitama tenía... Boros vio que Saitama no estaba para nada contento con el poder de Boros, así que este tuvo que aumentarlo drásticamente. Hazañas de Tatsumaki, pues en cuanto a velocidad tenemos las siguientes. Déjame que vea. Aquí tenemos la escena de las balas que mencioné antes, que las paró fácilmente y las devolvió sin ningún tipo de problema. Devuelvo vuestras balas, causando este daño que estuve comentando anteriormente, un daño considerable. Realmente la nave de Boros
causando grietas y explosiones en todas las partes de la nave, no solamente abajo, sino también arriba. Y aquí tenemos que la ciudad A ha sido destruida en un abrir y cerrar de ojos, refiriéndose a que el ataque de Boros realmente la nave de Boros realmente destruyó la ciudad A y sus periferias. Pero esto no implica que la nave de Boros sea del tamaño de ciudad A, sino que destruyó un poco más a los alrededores también. Que eso llegaría al tamaño de ciudad A. Vale, aquí tenemos una afirmación interesante para la velocidad de Tatsumaki. En primer lugar, ella no considera Flash y Flash para nada algo importante para ella. Como hemos dicho, Tatsumaki solo considera a ella, solo respeta a quienes ella considera más fuertes que ella o superiores, o igual de fuertes. Entre ellos King, el más fuerte del mundo, y Blast. Pero a Flash y Flash lo trata como un enclenque, básicamente. No le da tanto respeto. ¿Será posible? Menuda panda de inútiles, siempre metiéndose donde no la llaman. Siempre están enfadados. Esto podría darnos a entender de que Tatsumaki realmente no considera Flash y Flash un oponente digno. Por lo que podríamos poner que aproximadamente Tatsumaki es FTL. Esto es una aproximación. Pero yo le doy más este punto a Boros. Pero bueno, eso es únicamente bajo ciertas circunstancias que voy a decir luego. Resistencia. Bien, esto va a ser un punto interesante. A ver dónde está. Aquí. Boros, con su armadura, pudo aguantar un golpe de Saitama, el cual lo dejó bastante mal herido, pero bueno, lo pudo aguantar sin ningún tipo de problema para más adelante. Boros confirma que esta armadura... You broke the armor that holds me in my overwhelming power. In my overwhelming power. Oh. Ok. Esta armadura contenía básicamente el poder de Boros. O sea, lo mantenía preso dentro de él. Por lo que podemos decir que esta armadura tiene básicamente la misma resistencia que Boros en su misma fase 1. Y Saitama pudo destruirlo fácilmente. Por lo que podemos decir que Boros fase 1 tiene la misma resistencia que un golpe. O sea, un golpe de Saitama, equivalente a multinacional. Una resistencia muy interesante. A ver, ¿dónde está? Aquí. Pues eso, Boros sería multinacional. Cuanto a fase 2, no tenemos mucha información sobre Boros fase 2, porque no recibió casi ningún golpe, únicamente recibió un golpe en el puño y le cortó el puño, no solo desintegró Saitama, pero bueno, eso ya lo pone a un nivel bastante superior al de multinacional. Y bueno, luego tenemos a Boros en su fase 3, el cual tiene hazañas de aguante importantes. Entre ellas las siguientes. Boros fase 3 aguantó un golpe seco de Saitama. Lo echó para hacia atrás y realmente lo dejó muy mal herido. Pero no pudo contra una serie de golpes normales consecutivos. Esto pondría a Boros a un nivel multicontinental. Pues un golpe normal de Saitama es multinacional. Un nivel multicontinental está bastante bien. Más tarde se regenera. Pero bueno, esto lo hablaremos más adelante en el vídeo. Muy bien, entonces ponemos a Boros como un nivel multi. En su fase 2 como un nivel, en su fase 1 como un nivel multinacional, en su fase 2 como un nivel aproximadamente multinacional alto continental y en su fase 3 como un nivel multicontinental debido a los golpes que aguantó de Saitama. En cuanto a Tatsumaki, ahora viene la parte interesante, que tanto quería yo hablar. Pero me vais a permitir que vaya a beber agua, alquimistas.
alquimistas, estoy de vuelta. Rejuvenecido. Bien, continuamos. Tatsumaki. Resistencia. Pongo esto para poder ir buscando ya que estoy. Las cuestiones de resistencia de Tatsumaki podemos seguir contando también en las cuales ella no tenía la barrera, pero yo me voy a guiar algo más por por los siguientes ataques. Número 1. Resistir un ataque a escala a escala mínimamente continental, que fue el ataque de Psychos. Lo resistió literalmente porque ella no lo esquivó, sino que realmente lo tanqueó por completo. El ataque cortó parte de la superficie terrestre y dejó flotando lo que vendría siendo el equivalente a un continente. Y lo elevó. Tatsumaki aguantó esto y ni siquiera y con nada de esfuerzo. Simplemente se preocupó por la gente de abajo. O sea, sé porque no chocara esos rayos al suelo. De hecho, esto lo admite ella aquí. Lo admite en esta ocasión. Tengo que mantener la línea fuera del piso. ¿Okay? Aguantar 300 de gravedad, aunque para ella fue un masaje. Y bueno, eso no tiene mucho que ver con nosotros. Aguantó también el ataque que vimos antes, sí, la barrera. Realmente esta la dejó bastante mal, pero bueno. También sufrió un nerfeo que duró por bastante tiempo por parte de Dios, que podemos ver aquí. Como ya dije antes, sufrió aquí este nerfeo. Además de un golpe electroshock por parte de Psychos, en el cual ella no tenía aquí ningún tipo de barrera, por eso que ella estaba concentrada haciendo otra cosa. Estaba evacuando a los civiles. Además de que pudo aguantar sin su barrera, estando debilitada doblemente por Dios y por todo el combate contra Psychos, un puño al máximo poder de Führer Ugly, el cual mínimamente tiene que ser nivel nacional dicho puño. Por lo que con todos estos datos y viendo cómo Tatsumaki aguantó sin esfuerzo un ataque que pudo destruir un continente, que pudo elevar por los aires todo un continente, y luego más tarde acabar con la amenaza que destruyó ese continente sin ningún tipo de problema, yo le doy, además de que también pudo parar el ataque, un ataque que podía haber destruido posiblemente múltiples continentes, o sea, high multicontinental level, podría haber destruido eso sin ningún tipo de problemas. Yo pondré a Tatsumaki en resistencia física una cosa bárbara, puesto que realmente no mostró esfuerzo alguno por realmente nada, por ni siquiera ataques capaces de destruir un continente, para nada. Y realmente no se veía asustada por un ataque, tampoco se veía asustada por un ataque el cual se veía con todas que podía haber destruido también varios continentes. Yo pondré a Tatsumaki como high multicontinental muy alto, casi medio planeta, lo cual la pone por encima de Boros en cuanto a poder bruto, en cuanto a resistencia también. Estamina. Boros en sus demás fases demostró tener una estamina relativamente interesante, pudiendo tener un combate medio mano a mano con Saitama, un Saitama contenido, sin mucha velocidad, pero bueno, pudo aguantar eso. Más tarde, luego nos revelamos en su fase 3 que Boros estaba ya al máximo con todo lo que estaba causando. Estaba ya muy cansado y ya no podía casi más. Es cierto que pudo continuar dándole unos buenos golpes a Saitama aquí, pero ya este era su máximo nivel de poder. Así que realmente no tiene mucha estamina entrando en Meteoric Burst. Dura muy poco tiempo el Meteoric Burst. A los pocos minutos ya empieza a estar completamente exhausto. Por no decir segundos. Porque fue lo que hizo en el combo de Saitama, un par de segundos. En cambio, Tatsumaki pudo seguir peleando después de Psychos. Pudo seguir peleando contra... aguantó varios... Pudo seguir peleando contra Psychos, pudo seguir peleando contra Black Sperm y pudo seguir también peleando contra Führer Ugly, aún con todo el daño que ya había ya recibido, teniendo para mí una estamina simplemente increíble, después de haber sido incluso nerfeada por Dios. Un tipo de nerfeo impresionante, que la debilitó muchísimo. Así que yo pondría que tiene una estamina equivalente. Puede que yo pondría más a Tatsumaki por la poca durabilidad que tiene Boros en su fase 3. Inteligencia.
Aquí voy a decir una cosa. Boros es un caballero. Es todo un caballero, el cual le preguntó incluso a Saitama cuál es tu nombre antes de comentar el combate. Pero Boros es un bruto. Boros no piensa en estrategias, no piensa en ataques. La única vez que Boros se puso a empezar a pensar en una estrategia, mejor dicho, empezó a evaluar sus decisiones, fue después de activar el Meteoric Burst. Pero Boros no pensó casi ninguna estrategia en todo el combate contra Saitama, solo empezó a golpear y listo. Él realmente, si bien puede tener más experiencia de combate, realmente demuestra no emplearla, porque su afán porque él pelea contra enemigos fuertes hace que Boros no sea un estratega en combate. En cambio, Tatsumaki ideó planes de contingencia contra Saiko Sorochi, mezclándose con su propia energía para poder entrar, siendo una estratega maestra en combate. Y además de eso, en pleno combate, planificó y mejoró sus barreras para que Saikos no pudiera atravesarlas. Esto basándose en sus propias habilidades, lo cual da a entender que Tatsumaki tiene un control mucho más fino y refinado de sus poderes que lo que tiene Boros. Y por último, la experiencia de combate, como ya he comentado, de Boros tener no la emplea en casi ningún aspecto. A ver, estoy buscando aquí entre el papeleo. Así que bueno, ahora entramos en el terreno más pantanoso de las batallas contra Boros. Roar Buster Cannon, o el cañón de la estrella que colapsa. Este es uno de los... Esta es una de las cosas más complicadas de media de One Punch Man. Pero bueno, voy a decir las cosas claras. En el anime, en el manga y en el webcomic, Boros deja en claro: voy a destruirte a ti y a la superficie terrestre. Hay muchos artículos con respecto al poder de Boros en su destrucción. La gran mayoría provienen de la propia guía de One Punch Man. Guía que yo ahora voy a confirmar. La guía de One Punch Man, o mejor dicho, el databook que se lanzó de One Punch Man, es un databook simplemente erróneo. Es un databook que sirve de poco. ¿Por qué? Por lo siguiente. El databook de One Punch Man tiene hazañas como las siguientes. Diciendo que Boros tiene, en algunas traducciones, diciendo que Boros puede destruir una estrella, diciendo que Tatsumaki, pues sí, Tatsumaki tiene la capacidad de agitar la tierra y volcar toda la naturaleza de las cosas del universo, ¿ok? Teniendo falacias como que literalmente Boros, en su fase 2 es capaz... Boros en su fase 2 es capaz de destruir un planeta, como se puede ver aquí. Y demás. Pero bueno, realmente hay muchas partes donde sí que se afirma de una manera muy interesante que Boros puede destruir la Tierra o que puede hacer cosas con el planeta Tierra. O que puede hacer cosas, o que puede destruir lo que es el planeta Tierra y no la superficie. Pero de ser así, ¿por qué Boros no ha sido catalogado en ningún sitio como amenaza a nivel dragón? Como amenaza a nivel dios. Simple, porque Boros no tiene la capacidad completa para destruir un planeta. Realmente si la tuviera, podría ser una amenaza a nivel dios, tendría que serlo. Y no, no me vengáis con la idea de que es que para eso tiene que ser fácil para él destruir un planeta. No, no tiene por qué. No tiene por qué, tiene que ser únicamente capaz de hacerlo, con su máximo esfuerzo. Si es capaz de hacer eso, ya entra en categoría nivel dios. Pero Boros no ha entrado ahí en ningún caso. Y aquí tengo afirmaciones del propio One. Que incluso aquí vemos cómo según él sería un enfrentamiento entre Boros y Garou. Garou monstruo, ok, contra Boros, diciendo que Garou en un combate cuerpo a cuerpo le ganaría. Y que además aquí preguntan what is the level of Boros. A lo que él dice, greater or equal to Dragon. O sea, no afirma en ningún momento que Boros sea capaz de destruir la Tierra. O sea, la amenaza a toda la humanidad. No, es un dragón altísimo, pero no es un nivel dios. Lo que nos deja en claro que Boros en su... que Boros con el Roar Buster Cannon vamos a coger con pinzas de que Boros puede... Aquí tengo incluso imágenes de la wiki, bueno, de la wiki del propio... del databook de One Punch Man. Y aquí vemos como aquí pone que es nivel dragón. No pone nada más.
el databook de One Punch Man para mí no es fiable, porque tiene muchos errores de traducción y porque en muchas ocasiones dicen cosas como que Boros puede destruir una estrella o que Tatsumaki puede volcar el universo, o ponen aquí imágenes de Boros en su fase 2. Boros, no, Boros, Universe Attacks. Lo que quiero decir es que el Databook de One Punch Man es un libro bonito. Es un libro en el cual, pues bueno, te vas a encontrar con datos interesantes, pero que también son exageraciones. Son exageraciones para hacer más interesante la lectura. Pero no implica que realmente el personaje tenga esas capacidades. Y realmente en ningún momento One o Murata lo han confirmado del todo. Pero bueno, vamos a decir que Boros puede destruir medio planeta, ¿vale? Vamos a decir que Boros tiene una capacidad destructora que te cagas. Y que puede destruir, pues, la superficie terrestre y más. Pero yo no creo que pueda borrar un planeta del mapa. Creo que lo que el ataque de Boros haría sería causar inminentemente la destrucción de la Tierra. Al igual que, por ejemplo, pasó con Freezer en Namek. Que su ataque iba a destruir el planeta Namek, pero no al momento del ataque. No es una ráfaga que pueda destruirlo, pero que finalmente causaría la destrucción de dicho cuerpo celeste. ¿Ok? Así que bueno, dicho esto, podemos decir que Boros Meteoric Burst es... Boros con el Roar Buster Cannon puede destruir la superficie terrestre y más. Pero no un planeta. No al menos de una forma sencilla, sino que sería complicadísimo para eso. Ahora, lo que quiero dejar aquí en claro es, ¿Tatsumaki podría parar eso? Pues bueno, para mí, no resulta incrédulo o extraño o exagerado de pensar que si un personaje como Tatsumaki, que pudo parar un rayo de energía, estando ella debilitada, estando ella cansada, pudo parar un rayo de energía de nivel multicontinental alto, completamente en seco, o sea, sé que no fue complicado para ella y en su propia expresión lo vemos. Estando ella cansada y debilitada, pudo parar un rayo de este calibre. Para mí, no sería extraño pensar que Tatsumaki puede desviar, puede desde parar a desviar el ataque de Boros. Porque como hemos visto aquí por llenos, este mismo afirma que si bien su ataque no es ni de lejos tan poderoso como los que emplea Psychos, sí puede desviarlos. Y con que Tatsumaki desvíe el ataque de Boros, bastaría para impedir que éste ganara el combate, pudiendo desviarlo a cualquier otro tipo de dirección. Si hace eso, Tatsumaki podría ganar a Boros, aún empleando esto. Así que bueno, conclusión final. Finalmente, con todas las pruebas reunidas y todo lo confirmado, hagamos la conclusión final. Tatsumaki en fuerza física ha demostrado tener capacidades de nivel multicontinental muy elevado. Y todo esto, lo que hizo ella, lo hizo casi sin esfuerzo, y los siguientes ataques que hizo, lo hizo prácticamente estando también debilitada. Así que podríamos catalogarla a ella como multicontinental muy elevado, dejando completamente obliterado a Boros fase 1, el cual debería de ser National Buster, Boros fase 2, el cual debería ser High National Buster, y Boros fase 3, el cual llegaría a multicontinental bajo todos los ataques que pudo hacerle a Saitama, y como literalmente derretía una superficie que equivalía en densidad a 2 ciudades, o 3 posiblemente. Así que con eso dicho, Tatsumaki gana a Boros en fuerza física. Velocidad. No sabemos la velocidad de Boros fase 1, pero sí la de su fase 2. Es hipersónica, o al menos casi lumínica, dejando a Tatsumaki superior a Boros fase 1, superior o igual a Boros fase 3, a fase 2, y dejando a Tatsumaki como igual, pero dándole una leve ventaja a Boros en fase 3 en cuanto a velocidad. Ventaja la cual se vería obliterada por el paso del tiempo y el gasto de estamina rápido de Boros fase 3. Y debido a que el resto de ventajas que posee, y debido a que a la resistencia tan masiva que posee Tatsumaki, la cual es capaz de aguantar tanqueadas de niveles multicontinental elevadísimo, casi rozando el Half Planet en cuanto a resistencia, creo que es el feat más fuerte de Tatsumaki, su resistencia,
dejaría a Boros fase 3 sin la capacidad de aún en el Meteoric Burst, lo dejaría sin la capacidad de hacerle un daño real a Tatsumaki, aunque este fuera un pelín más rápido que ella. Si realmente esto fuera un punto decisivo, tendría que ser que Boros superara a Tatsumaki por mucho en fuerza también. Pero es que encima no la supera en eso. Y el Meteoric Burst no duraría el suficiente tiempo como para poder realmente causarle problemas a Tatsumaki. Ese es el problema también. Ahora, en cuanto a la regeneración de Boros, conozco bien eso. Pero tenemos aquí la prueba. En el propio manga. Que podemos ver de que Tatsumaki tiene la capacidad de neutralizar rápidamente las regeneraciones de enemigos que tienen la capacidad de regenerarse. Aquí podemos ver que si bien Saiko Orochi puede regenerarse no tan bien como Boros, puede hacerlo. Y se demuestra claramente cuando sigue peleando con Genos. Todavía tiene las capacidades para poder regenerarse. Y aguantar bien dichos ataques. Su regeneración no es tan perfecta como la de Boros, pero es muy eficiente, y Tatsumaki es capaz de parar dicha regeneración y estrujarla por completo para destruirla al máximo. La regeneración tiene que ver en parte con la resistencia que este individuo tenga. Si el ataque tiene una resistencia muy superior, si el ataque tiene una fuerza muy superior a lo que tiene la resistencia del individuo, este no podrá regenerarse. Y mucho menos, no podrá regenerarse. Este podría regenerarse si el individuo cesa de hacer el ataque. Por ejemplo, cuando Saitama golpeó a Boros y lo dejó hecho papilla, Boros se regeneró, pero porque el individuo había cesado su ataque. Pero ¿cómo vas a parar a Tatsumaki? Los poderes psíquicos hacen que todo tu cuerpo sea controlado por dicha persona. Tatsumaki controló todas las raíces del cuerpo de Saikorochi para impedir cualquier tipo de regeneración. Lo cual nos deja claro que Tatsumaki podría literalmente aplastar a Boros fase 1, fase 2 y hasta la fase 3. Impedir su regeneración y volverlo polvo. Porque podría impedirlo, al tener Tatsumaki una fuerza mucho más descomunal a lo que tiene resistencia a Boros, lo cual impediría su regeneración. Siendo Boros de resistencia hablamos aquí multicontinental y siendo Tatsumaki high multicontinental en fuerza. Por todo ya lo he demostrado aquí. Así que, en resistencia, Tatsumaki supera por mucho a Boros en fase 1, supera por bastante a Boros en fase 2 y también sigue superando a Boros fase 3 en resistencia. Luego la estamina. Tatsumaki ha demostrado tener pues, una estamina bastante más equiparable y decente a la que tiene Boros, quien si quiere meter un combate más real con Tatsumaki tiene que llegar al Meteoric Burst, y Boros no puede llegar a esta fase sin que su estamina cese por completo, dándole a Tatsumaki la victoria también en estamina. Por último, en inteligencia, Tatsumaki podría planear muchos más planes contra Boros de los que este tiene contra ella. Así que, además de eso, Tatsumaki, aunque Boros utilice el Roar Buster Cannon, ha demostrado poder parar ataques de niveles multicontinental alto como si fuera un chiste, y después de eso destrozar por completo a la persona que realizó esos ataques, quien tiene que tener básicamente una fuerza equivalente al propio ataque, una resistencia equivalente al propio ataque, por lo que podemos decir que Tatsumaki, si se empleara de forma más que seria, al máximo, podría parar el Roar Buster Cannon. Y si aún así no os creéis eso, podemos decir que puede desviarlo. Porque aunque fuera un ataque con capacidades planetarias, con que el desvío, porque como hemos visto bajo la lógica de One Punch Man, el desvío de ataques puede darse aunque tu poder sea menor al del individuo que ha realizado el ataque. Porque Genos, teniendo un ataque que puede destruir de una a varias ciudades, siendo un ataque casi nivel dragón, pudo desviar el ataque de Saikorochi, el cual ya era multicontinental para ese entonces. Por lo que podemos decir de que Tatsumaki podría desviar el rayo de Boros. Y si este no tiene y además de que el rayo de Boros no tiene ningún tipo de forma de poder ser redirigido, es un ataque de una sola oportunidad. Así que nada, Tatsumaki podría cambiar la dirección del Roar Buster Cannon y con eso terminaría básicamente el combate, puesto que es el arma definitiva de Boros que además le consume toda la estamina que le queda. Y si le acaba completamente la estamina, Saitama no golpeó a Boros, lo que lo golpeó fue la onda expansiva, y Boros cuando lanzó ese ataque perdió toda su estamina y por eso no pudo regenerarse luego. Así que, con esto dicho, y viendo cómo ella también lo gana en inteligencia, Tatsumaki
en un combate contra Boros, tiene todas las de poder ganar. Podría literalmente acabar con él en su fase 1 o en su fase 2 o también en su fase 3 rápidamente, simplemente apretándolo. Boros puede que supere a Tatsumaki en velocidad en fase 3, pero esto no duraría lo suficiente y además de eso, Boros en su fase 3 no tiene realmente cómo dañar a Tatsumaki de gravedad, puesto que ni aun con los más poderosos golpes de Boros Meteoric Burst, este podría causarle un daño real a Tatsumaki, quien ha aguantado golpes de risa contra individuos capaces de destruir un nivel multicontinental, y lo aguantó fácilmente, mientras que Boros no tiene cómo dañar a Tatsumaki, además de que esa diferencia de velocidad se apagaría rápidamente, porque el Meteoric Burst no aguantaría mucho más tiempo. Por último, en resistencia, Boros tampoco tiene cómo dañar a Tatsumaki en ningún tipo de forma. Además de, como ya hemos dicho, Boros no piensa mucho en estrategias, simplemente en combatir rápidamente. Así que esto simplemente nos dejaría con el resultado final de que Tatsumaki gana a Lord Boros. Y después de... Después de 2 horas casi, hemos llegado a la conclusión final de que Tatsumaki vencería a Lord Boros con una dificultad alta. Yo diría que Tatsumaki vencería a Boros. Bueno, a ver, técnicamente Boros en su Meteoric Burst tendría un poder levemente superior a Psychos, por lo que Tatsumaki, para ella no sería un problema realmente vencer a Boros. Sería pues un nivel medio, puede que inferior incluso, por todo lo que hemos dicho antes, porque Psychos... A ver, Psychos no posee velocidad, pero sí posee ataques y resistencia multicontinental. Y Boros tiene ese tipo de poder y resistencia en su fase 3. El mismo tipo de resistencia que tiene Boros. Es por eso. Puede que le dé un poco más de tarea a Tatsumaki por el tema de que Boros es mucho más veloz. Es más veloz, mucho más veloz que Psychos, pero no mucho más veloz que ella. Y ya pues con eso nos quedaría en claro que pues para ella, para Tatsumaki, sería un enfrentamiento... sí, sigo viendo. Sería un enfrentamiento pues sencillo, no sería algo muy complicado si desde un inicio ya tiene todo su poder y no tiene que pensar en nadie más, puesto que para Tatsumaki Psychos habría sido un chiste si hubiera estado bien desde el principio. Así que Tatsumaki ganaría a Boros sin problema alguno en fase 1, sin problema alguno en fase 2, y simplemente tendría que estar un pelín más concentrado en su fase 3. Y solamente tendría problemas serios contra el Roarbuster Cannon, pero como he comentado, se podría desviar. O incluso parar con las hazañas que ha tenido Tatsumaki, una Tatsumaki seria y en forma, que considero que podría parar. Y si no consideráis bien eso, considero que podría desviarlo. Por todas las hazañas que ha demostrado Tatsumaki con la facilidad con la que las ha hecho. Así que con esto, alquimistas, termino el vídeo. Y a partir de ahora ya no quiero más discusiones. Prácticamente es un hecho, con todo lo dicho aquí, que Tatsumaki gana a Boros. A menos que en un futuro se diga lo contrario o se muestren pruebas de que Boros tenía más poder, cosa que dudo. Esto es el resultado por ahora. Y si ahora One y Murata deciden decir que sí, que Boros era más fuerte de Tatsumaki por la cara, pues estarían contradiciendo gran parte de todas las cosas que han escrito ellos mismos. Pero bueno, yo ya con esto me despido. Muy cansado, llevo de noche con esto, con la planificación, con el guión, con las capturas y un dolor de cabeza, con todo esto. Y yo ya quiero regresar con Night of Hope. Así que ya sin más preámbulos, bueno, ya sin nada más que agregar, yo soy Sargent y compartid el vídeo con quien queráis. Nos vemos, alquimistas.